porque nos metemos en un tema que es de agenda nacional en estos momentos y que tiene que ver con el conflicto del maíz. Ya habrán escuchado, ayer creo que lo comentábamos también acá en el noticiero, pero habrán escuchado hoy en distintos medios de comunicación que se viene un cese de actividad durante 72 horas en torno a este grano. Bueno, se han sumado productores de la región que han resuelto plegarse a la medida y nos va a contar detalles de esto el vicepresidente de la Sociedad Rural, el señor Federico Proietti, que ya está en comunicación con nosotros. Buenas noches, Federico. Mi nombre es Diego Bengoa, lo saludamos desde acá de la pantalla de C20. Buenas noches, Diego, ¿cómo andás? Saludos a toda la audiencia. ¿Qué tal, Federico? Bueno, coméntanos qué implicancia va a tener acá en la región esta medida de fuerza y si bien ya se conocen los porqués, me gustaría que me describieras un poco qué desencadena esta situación. Sí, mira, la implicancia es que la medida de fuerza es la medida de fondo que tomó el gobierno nacional. Sí. Córdoba es el sexto productor mundial de maíz. Córdoba produce un tercio del maíz de todo el país. Entonces, obviamente, de seguir estas medidas tomándose, como se tomaron en periodos anteriores de gobierno, lo que va a provocar es una menor producción con todo la situación de disminución de bienestar económico para toda la cadena del maíz. Para toda la sociedad en general del interior, que en muchos lugares la actividad agropecuaria obviamente no es la única, pero es una actividad importante igual que las otras. Entonces, nosotros lo que nos preocupa, este paro fue desencadenado por el cierre de exportaciones de maíz, pero ya viene desde el año pasado, desde que el gobierno asumió, ha tomado medidas que nosotros consideramos que son totalmente contraproducentes para tener una mayor producción, una mayor generación de divisas, con todo el beneficio que genera para la sociedad. Entonces esto fue como la gota que rebalsó el vaso, que colmó la paciencia de los productores, que vemos constantemente un gobierno nacional que toma medidas que ya las tomó en el pasado y no cumplieron el objetivo que ellos dicen tener. Entonces realmente no le encontramos otro sentido más que alguna cuestión de agresión hacia un sector del cual ellos no lo consideran parte de su forma de pensar. Sí, naturalmente. Esto termina desencadenando esto. Y el paro, sí, bueno, son por 72 horas a partir del lunes y ahí en la Asamblea se ratificó el total apoyo. Federico, entiendo que ya miércoles a la noche no tiene vuelta atrás, ¿no? La decisión de tomar esta medida. El paro se iba a llamar para el día de hoy y se postergó para arrancar el día lunes a las 0 horas, sí, para siempre dejar abierta una vía de negociación. Nosotros se aprendió del 2008, que uno siempre sabe cómo empiezan los conflictos, pero nunca saben cómo terminan. Y lejos está de nuestra intención volver a tener una escalada como se tuvo en aquel momento. Por eso siempre se dejan canales abiertos para el diálogo y estamos dispuestos a dialogar. Obviamente cada vez más difícil contener a los productores y, como te decía antes, sienten que es una agresión constante. Suba de retenciones, discriminación en los créditos. Hay créditos que pueden ser todas las pymes, menos las pymes agropecuarias, porque tienen un stock de producción, algo que es totalmente ilógico pedirle a una empresa agropecuaria que se quede sin el stock, que es su moneda de cambio, su moneda para comprar insumos, su moneda para pagar alquileres, su moneda para arreglar el precio de una campaña. Y más en una economía con una brecha cambiaria como está, es muy difícil pedirle al productor que se desprenda cuando tiene compromisos atados al cereal, que luego no sabe con este tipo de cambio qué es lo que puede hacer. Sí, ¿este cese involucra solamente al maíz, Federico? Este cese es solamente para granos, maíz, trigo, soja, no involucra hacienda, ni leche fluida, ni frutas. Es un paro como para también decirle al gobierno, bueno, llámenos a dialogar, esto es un paro para llamar la atención del gobierno, llamar la atención de la agenda nacional, que hay un sector importante de la economía, como muchos otros, que está viendo que este tipo de medidas va a ir en detrimento de una mayor producción. Hoy leía, bueno, los argumentos del gobierno de la nación, que está obviamente en contra de esta medida. Sobre todo ellos decían que se exportó casi el 90% de la producción de maíz y que podría haber faltante, que ellos quieren garantizar el abastecimiento interno, que ese faltante podría derivar en mayores costos. ¿Qué nos comentás a raíz de los argumentos? Mira, vamos a citar como ejemplo, la mejor forma es ver lo que pasó con situaciones similares. En los últimos 4 años que no hubo límite de exportación de maíz, o sea que no hubo ningún tipo de impedimento, nunca faltó maíz. Y al contrario, pasamos de producir 30 millones de toneladas a 60 millones de toneladas. Entonces, es imposible que falte maíz, porque los consumidores de maíz también tienen muchas herramientas para asegurarse el flujo constante del producto.
hay herramientas financieras que producen la Bolsa de Comercio de Rosario, que uno puede acceder a maíz. Es más, si hubiesen tomado esas herramientas en macro, hoy estarían comprando a cerca de 40, 50 dólares menos de lo que se está pagando, porque si tiene esas herramientas para comprar a futuro, como que dice. Claro, El maíz no va a faltar. Queda aproximadamente en stock, según los datos del Ministerio de Agricultura, que van a estar hablando de volver a ajustarlo, de 8 millones de toneladas, y teóricamente los consumos dentro de estos 2 meses, hasta que empiece la cosecha, van a ser 2 millones. O sea, hay un sobrante de 6 millones de toneladas. Claro. Hoy el presidente Alberto Fernández Federico decía que no entendía por qué querían cobrar el resto del mundo el mismo precio que pagan en la Argentina. Dice, disculpame, te escucho con mucho eco. Sí, decían, los productores producen en pesos y hace 2 años que no tienen aumento de tarifas y que hubo un bajo aumento de combustible, y decían, no entiendo por qué quieren cobrarles al argentino el mismo precio que paga el mundo. Entre las cosas que decía Alberto Fernández hoy cuestionando esta medida. Sí, la verdad que nos sorprende que diga una cuestión que es tan fácil comprobable como como entrar a una página de internet y ver los precios internacionales. Argentina es uno de los países que menos cuesta el kilo de carne. Hoy Alemania, que citaba él, está en 2.500 pesos el kilo de carne. En Uruguay también 200 pesos el kilo de carne. La cuestión de decir que Argentina tiene que pagar internacional es totalmente falso. Se comprueba a un clic de distancia en internet. Entonces, vemos que es una declaración para tratar de justificar la medida que tomó, que no tiene asidero, y tratar de hacer declaraciones altisonantes cuando es totalmente falso. De hecho, la retención, el argumento que esgrime este gobierno es también desprender el precio internacional del precio local. Y hoy está teniendo esa diferencia de precio. Esto es más una cuestión, por eso te decimos que muchas veces los productores lo toman más como una cuestión ideológica y de agresión al sector, que una medida que tenga efecto real. Volvemos a lo mismo, entre 2009 a 2015 se tomaron este tipo de medidas, y una vez que haya bajado la carne, una vez que haya bajado otro tipo de cosas. La carne, el componente del precio de la carne hoy tiene más peso de la carga impositiva en la cadena. Salió el estudio de la Fundación FADA, que estamos hablando cerca del 28% del precio de lo que uno va y compra en la carne en el mostrador es impuestos. Es mucho más que el resto de cualquier otro eslabón de la cadena. Entonces, si realmente quisieran que baje la carne, podrían sacar impuestos. Y muchas veces están buscando el precio de la carne en sus insumos, y el problema del precio de la carne también es el salario, que se ha visto disminuido constantemente por una inflación que no quieren, no pueden, no tienen ganas de solucionar. Entonces, correr con ese argumento que nosotros queremos vender en dólares cuando es totalmente falso, y los datos lo demuestran.